Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. ¿Qué es la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación? Esto hay que saberlo porque a raíz de que el presidente dice que la CONAPRED no sirve para nada, o que si pone a alguien tiene que ser una indígena, una mujer además, una indígena porque ha sufrido discriminación, es casi como discriminar a todos los demás mexicanos que hemos sufrido discriminación. A ver, Verdadero, explícanoslo, por favor. Y fíjate, Eduardo, que este es un tema creo que muy relevante y muy importante, en principio porque es una ley que se crea ya en junio del 2003, hace que más de 17 años más o menos aproximadamente se ha creado esta ley, y se crea a través también de un Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es esto lo que se ha comentado mucho en estos días, se desaparece o no se desaparece. Fíjate que quiero hacer un recuento de esta parte, de este consejo, porque yo recuerdo que en aquel entonces había mucha polémica respecto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la duplicidad en cuanto a las propias funciones que tienen para respetar los derechos humanos. Recuerdo que de alguna manera la Comisión Nacional de Derechos Humanos se crea por allá en los años 90, 92. Se crea esta Comisión Nacional de Derechos Humanos y se entiende, por supuesto, que también debe de, a través de las quejas, hacer recomendaciones a aquellas personas, a las autoridades de aquellas personas que se les hayan violentado algún tipo de derecho. La Constitución te habla de estos derechos, la no discriminación. Entonces ahí se crean estos dos organismos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se decía por qué se tiene que crear otro organismo cuando ya la CNDH se encarga de ello. Eso fue la polémica. Finalmente, pues, se crea este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y un punto... A ver, una pregunta entonces. ¿Se justificaba la creación existiendo ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí, porque la comisión hace recomendaciones a las autoridades, aquellas autoridades que se les ha comprobado que han violentado algún tipo de derecho, pero solamente a las autoridades, a los servidores públicos, por decirlo así. Y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación también lo hace a los públicos, pero también a los privados, a las instituciones privadas. ¿No hubiera sido más fácil ampliar el campo de acción de la Comisión Nacional de la CNDH para que también pudiera denunciar a privados que violan los derechos de otros? Efectivamente, Eduardo, quizás pudo haber sido esa parte, pero acuérdate que el origen fue, yo recuerdo que en la Presidencia de la República se había creado una oficina específicamente para atender temas de discriminación, allá con Fox, si no fue 2002, 2000, por ahí así. Inclusive Tere lo comentaba hace rato también con su director, con Gilberto Rincón Gallardo. Esa parte creo que es importante entenderla. Hoy actualmente tenemos una ley federal para prevenir la discriminación. A la propuesta del presidente de la República, que muy probablemente desaparezca el CONAPRED, no solamente tendría que desaparecer entonces el CONAPRED, tendría que abrogarse esta ley en principio, es decir, quitarla, eliminarla, pero también no hay que perder de vista que en las entidades federativas, en la Ciudad de México, por ejemplo, también hay consejos locales. Entonces, la consecuencia de desaparecer un órgano de esta naturaleza a nivel federal también tendría que hacerse desaparecer a nivel local. ¿Pero por qué una entidad federativa podría tener su propia ley? Porque el origen es justamente el del CONAPRED, en donde le da el parámetro para crear los demás organismos del Consejo. Pero al desaparecer la ley federal se pueden adecuar las leyes estatales, ¿no? Podrían adecuarlas, pero a la... Yo estoy pensando que somos una república constituida por estados libres y soberanos. Que los estados son autónomos e independientes, ¿no? Y que cada uno tiene sus propias constituciones. Pero lo cierto, Eduardo, es que así ocurrió también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se crea un organismo autónomo constitucional y después también se crean comisiones de derechos humanos locales. Entonces, la tendencia es que si desaparece la federal, o sea, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tendría, desde mi punto de vista, muy probablemente que desaparecer los consejos locales de discriminación en esa parte. Entonces la solución sería añadirle atribuciones a la CNDH y a las... Podría ser una buena solución hacer esta parte, porque tendrían que desaparecer esta ley los legisladores. Ahorita no lo pueden hacer porque no están en un periodo ordinario de sesiones, tendría que ser a partir de septiembre, y tendrían que ampliar las facultades a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un órgano autónomo constitucional, en particular, en este caso, en la no discriminación en el tema, que también sería parte de lo que hace inclusive también la Comisión con sus recomendaciones de derechos humanos. Muy bien, Venus. Sí, yo entiendo que pudiera haber muchos organismos que no se justifiquen, pero en el caso específico del CONAPRED, creo que sí se justifica su existencia, porque la discriminación es un problema que se respira
en este país todos los días, la discriminación. Por eso yo insisto, si desaparecen las CONAPRED, se le tendrán que dar esas funciones a un organismo constitucional, organismo autónomo constitucional, como es la Comisión de Derechos Humanos. Exacto. Vamos a suponer que se desapareciera, lo cual no me acaba de convencer. No creo que sea la Secretaría de Gobernación la que debería asumir. Yo me hago una pregunta, ¿de qué ha servido la CONAPRED? También hay que hacernos esa pregunta, ¿no? ¿Ha servido? ¿No ha servido? ¿Han disminuido los niveles de discriminación en este país de los unos contra los otros? Todo eso. ¿Cuánta gente ha sido penalizada por discriminar? Todo eso hay que analizarlo. Para eso se creó la comisión. Sí, yo creo que se queda corta la comisión en ese sentido. Mira, yo creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos cumple una función muy importante porque fue el primer órgano autónomo que hubo en este país. O sea, fue la primera vez que se creó un contrapeso contra el abuso de la autoridad, ¿sí? Bueno, entonces... Pero ese no es el CONAPRED, es la Comisión de los Derechos Humanos. Por eso, Eduardo, por eso. Bien. CONAPRED no es un organismo autónomo. CONAPRED todavía depende de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué creo yo que podría ser muy bueno? Que la CONAPRED fuera un organismo autónomo, pero no dependiente de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque, como bien dice Venus, el problema de la discriminación, les voy a dar un dato de una investigación que hizo la OCDE, la OCDE. La OCDE lo que encuentra es que los niños mexicanos no quieren estar en un salón de clases donde haya niños que tengan otra preferencia sexual, que tengan un color de la piel oscuro, que tengan obesidad, que usen lentes. Así está, porque es parte del bullying. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo se fundó la CONAPRED y de qué ha servido? Mi pregunta es válida. ¿Han servido para disminuir casos de discriminación? ¿Ya han sido penalizados los discriminadores? Yo creo que ha tenido una actitud tibia en la mayor parte de los casos, desde que no está Gilberto Rincón. Porque si las creamos es para que sirvan de algo, porque son nuestros impuestos, para que haya una bola de burócratas sentados y presumiendo, yo trabajo en esto, tampoco estoy de acuerdo. Porque hay que, así como todo el mundo le exige al presidente, hay que exigirle también a los que dirigen y trabajan en estas comisiones, institutos, como las quieran llamar. Mónica. Yo creo que la CONAPRED ha dado una visibilidad al tema de la discriminación. Esa parte me parece muy positiva. También creo que... La CONAPRED con los medios de comunicación. La CONAPRED con los medios de comunicación, porque la que genera la política general sobre el combate a la discriminación es la CONAPRED. Entonces sí se necesita un ente que sea rector en esa materia, porque es un problema real. El punto es que hasta dónde tiene atribuciones para dar castigos, reparación de daño. Es que si no tiene atribuciones no sirve de nada. A ver, en México hay una ley que dice que los edificios públicos, los privados, deben tener y estar adecuadas sus entradas para la gente que tiene problemas motrices. Claro. Ajá. No se cumple esa ley. No. Esa es una discriminación contra las personas. ¿De qué ha servido la CONAPRED si no ha sido ni capaz de exigirle a un constructor, oye, pon bien, o al gobierno federal, estatales, municipales, oye, tú has tratado de entrar a la presidencia municipal de alguna ciudad que son 40 escalones? Si no estás en tu buena condición física, no subiste. Es que desde el sexenio pasado, la CONAPRED fue perdiendo funciones y vigor, y entró a una serie de camarillas y grupos de interés que desde el sexenio de Peña, pues realmente fueron destruyendo la institución. Y yo creo que ahorita ya llegamos al siguiente etapa, que no es deshacerla, es destruirla. Y eso me parece gravísimo. Pues lo que no sirve, a veces lo que no sirve, hay que eliminarlo y generar algo nuevo, tal vez. No sé, Venus. No, pues, la realidad de las cosas, como yo lo veo, creo que el CONAPRED sí va a extinguirse. No me gusta la idea. Bueno, sí, como dice Eduardo. ¿Quién se va a encargar de esto? Como dice Eduardo, ¿para qué sirvió el CONAPRED? La discriminación es incluso peor que en el 2003 cuando se creó. A ver, nos queda un minutico breve para concluir rápidamente de algo para que concluya Bernardino, Mónica.
La función tiene que quedar, esa no se puede perder y puede pasar tanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como quedar en Gobernación, pero lo que hay que hacer es mantener la función, eso hay que respetarlo todo el tiempo. Para mí, que se quede la CONAPRED. Yo quisiera... Para mí la CONAPRED fracasó porque no generó conciencia en este país. En fin, Bernardino. Es el tema fundamental, Eduardo. Al final del día, las sanciones son muy mínimas, ¿no? Son disculpas inclusive públicas, poner carteles en el lugar en donde se ha discriminado a la persona, en que se ofrece una disculpa, etcétera. Y creo que hay que darle una revisión, por supuesto, a la ley en esa parte. Bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.